Los puntos que compartiré con ustedes no son solo míos, los construimos colectivamente entre algunos profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y aportaron sus impresiones Carlos Caballero, Juan Camilo Cárdenas, Marcela Slava, Mark Hofstetter, Oscar Nupia, David Pérez, Andrés Zambrano y Hernando Zuleta. Partimos de las siguientes tres premisas. La primera es que cualquier esfuerzo debe orientarnos hacia un pacto fiscal más justo porque en esto descansa su legitimidad. La segunda es que cualquier esfuerzo requiere diálogo, lo que en el contexto actual implica no solo el Congreso, como es obvio, sino también los actores movilizados en las calles. Y la tercera es que un esfuerzo fiscal es necesario, si bien el arranque de algunas medidas se puede y debe diluir en el tiempo. Ahora desarrollaré brevemente lo que implica cada premisa. La primera, sobre la justicia y legitimidad, implica que cualquier propuesta nueva debe corregir el mayor error de la reforma original, pese a los méritos que varios reconocieron, incluidos algunos de nosotros. Y es que su llamado a la solidaridad no se extendiera de forma suficientemente decidida y progresiva a los más privilegiados dentro de los privilegiados. Nosotros identificamos cuatro áreas principales de privilegios a los que se le debe pedir solidaridad. La primera es el privilegio de la cancha desnivelada por las oportunidades personales. Un primer propósito para esto es un impuesto a la renta personal más progresivo en la punta más alta de la distribución. Entendemos que en el largo plazo conviene, por cultura tributaria, por efectos dinámicos, entre otros, expandir impuestos directos a nuevos contribuyentes, incluyendo a quienes, siendo ricos en términos relativos en el contexto colombiano, no viven necesariamente con lujo o sobrada holgura. Pero en esta coyuntura, que es precaria e incierta, y cuando no se observa todavía la solidaridad proporcionalmente mayor de los más ricos entre los ricos, no es viable ni conveniente, como además ha quedado demostrado en las movilizaciones. Solo después de consolidada la tributación en la punta y pasada la crisis, será legítimo retomar ese propósito, por supuesto, con proporcionalidad a los ingresos de esa muy amplia y heterogénea franja de capas que llamamos medias. Un segundo propósito es un impuesto al patrimonio más ambicioso que el de la reforma original. El propuesto era mucho más tímido que esfuerzos previos, iniciaba en un umbral muy elevado, descontaba un monto mayor que el tradicional por activos de vivienda y se hacía descontable el impuesto de renta. Comparando con cuando se impuso el impuesto al patrimonio para financiar la seguridad democrática o con el decreto 4825 del 2010, entre otras fórmulas propuestas, se puede recaudar 0,6% del PIB o cerca de la mitad del recaudo esperado de una nueva propuesta tributaria. Un tercer propósito es una tributación muchísimo más progresiva para las rentas de capital y otras rentas no laborales, que son las fuentes de ingreso de los percentiles más altos de los contribuyentes. En particular, esto implica impuestos a los dividendos más altos que los propuestos en la reforma, que reducía a los contribuyentes al aumentar el umbral, buscar, de forma armónica con las decisiones de la Corte, una reducción en la renta exenta, combinando mejor que la propuesta original el porcentaje exento, hoy muy alto, especialmente para altos ingresos, y el tope absoluto, que actualmente es cercano a los 18 millones de pesos mensuales, distando de cualquier noción de mínimo vital. Revisar exenciones, por ejemplo, venta de acciones y tratamientos diferenciales a los ingresos según su fuente. Incluso tratar todos los ingresos personales igual, aplicando una tasa progresiva según los ingresos totales, no según su tipo. Y finalmente, otros rubros para revisar en este capítulo incluyen las ganancias ocasionales, herencias y el posible abuso de estrategias para reducir contribuciones, como gastos de representación, el pago de gastos personales a través de empresas, la repartición de dividendos entre empresas y el mal uso de descuentos y gastos de ingresos no laborales. Finalmente, hay que enviar los mensajes correctos sobre la responsabilidad fiscal de las personas. La normalización tributaria no puede convertirse en el mensaje a los evasores de que siempre habrá otra oportunidad para recibir un indulto frente al desfalco al fisco. Acudir a esa zanahoria, por lo tanto, debe acompañarse con el garrote de consecuencias serias si no se hace, incluso penales que hoy solo aparecen para desfalcos multimillonarios y en una regulación sin dientes. El segundo privilegio que identificamos es el de la cancha desnivelada por las empresas que gozan de condiciones excepcionales a costa de obligaciones onerosas para las demás. Como lo resaltó la comisión de expertos y como sabemos desde hace mucho tiempo, las exenciones sectoriales deben revisarse, y todas, incluidas las que propuso este gobierno y que en su propuesta original sobrevivían al menos unos años. Esto también implica una revisión de los privilegios de las zonas francas, al menos de las unipersonales. Nivelar la cancha no solo traería recursos inmediatos con la eliminación de exenciones, sino de largo plazo mejorar las condiciones empresariales para la generación de riqueza y empleo. Por eso no vemos con buenos ojos la propuesta de la ANDI. Aunque suene generosa, esta propuesta no lo es tanto y tiene el riesgo de preservar el status quo hacia el futuro. En lugar de aprovechar el creciente consenso sobre el costo de las exenciones, hay un verdadero riesgo y una mirada suspicaz sugeriría que hay una intención de protegerlas a cambio de ofrecer un salvavidas en la crisis. Y por esto a la larga no es generosa. Los 6 billones que se estiman se obtendrían temporalmente con esa propuesta validecen frente a, por ejemplo, los 3 billones en exenciones sectoriales que cada año se desembolsan y solo por las exenciones que la reforma original proponía revisar.
El tercer privilegio que identificamos es el de los sectores que gozan de beneficios que no incorporan el costo total de su impacto en la sociedad por las consecuencias en salud o ambiente. Los impuestos verdes que estaban presentes en la reforma original y los impuestos a la comida chatarra, los grandes ausentes, son también impuestos justos. Además de conseguir recaudo, reconocen el costo para la salud y para el medio ambiente de algunas actividades. Desconocerlo es otorgar el privilegio de crear esos daños sociales para provecho personal. Somos conscientes de que en especial ahora algunos de estos son inviables, pero marcar el compromiso con la salud y el medio ambiente puede en este caso tomar la forma de una aplicación muy gradual en el tiempo, facilitando la transición y minimizando los impactos durante la crisis. Y el último privilegio que identificamos es de quienes hoy gozan de gasto público que podría sacrificarse. Algunos recortes de gasto pueden ser muy sustanciales y en otros no es válido apoyarse en el argumento de que no suman. Aún sí es cierto que ciertos recortes, por ejemplo, los carros con conductor, los celulares, la gasolina, los esquemas de protección sobredimensionados, incluso los sueldos de altos funcionarios y congresistas, no son cuantiosos en el panorama amplio del presupuesto general. El principio de iniciar con la solidaridad de los más privilegiados por legitimidad y para recobrar confianza exige su recorte. Hasta ahí, la primera premisa de que se necesita con una reforma más justa, iniciando con los privilegiados dentro de los privilegiados. El segundo punto es el diálogo. Después de constatar que la propuesta original del gobierno no tenía el apoyo siquiera de su propio partido, es obvio que se hace falta mucho diálogo. Y en este momento los interlocutores cruciales son el Congreso y los partidos, pero también los grupos movilizados en el paro. No nos parece conveniente, ni siquiera estratégico, responder a las demandas con medidas unilaterales sin concertar. Ya se anunció, por ejemplo, gratuidad en educación para estratos 1 al 3 y subsidio del 25% para empleo juvenil. Si el gobierno está dispuesto a destinar recursos en áreas que demanda la gente, en este caso los jóvenes en la calle, hacemos dos preguntas. ¿Por qué no estudiar su diseño e implementación como parte del diálogo que busque atender a las demandas ciudadanas y a las visiones de los partidos? ¿Cómo se va a construir confianza y salir de la crisis social a punta de medidas unilaterales? Y finalmente, el tercer pilar es que hay una necesidad. Algunos pondrán las cuentas fiscales en primer lugar y dirán que sin estabilidad macro no puede haber estabilidad social. La crisis de 1998 es nuestro ejemplo más reciente que muestra cómo una crisis económica y fiscal se paga en desempleo y pobreza. Pero no es menos cierto que sin estabilidad social no puede haber estabilidad macro. Así que otros priorizarán el gasto y dirán que del ingreso nos ocupamos después. ¿Qué hacer entonces? Existe la expectativa, y lo consideramos deseable, que algunos gastos como el ingreso solidario serán permanentes. Además, si bien el descuadre de las finanzas públicas se empeoró, el descuadre fiscal no es nuevo. Si hay que entender un problema fiscal permanente, las medidas aún sí son todavía incompletas, y esto es el primer tiempo de un partido que se terminará de jugar pasada la pandemia, no deben ser temporales. Pueden ser, eso sí, de aplicación gradual en el tiempo, aún más que en la propuesta original, pues la sostenibilidad de las finanzas es un asunto intertemporal. Agregaríamos que deben serlo. Sin esa aproximación gradual en esta coyuntura, las iniciativas posiblemente no pasen y si pasan, pueden reavivar y exacerbar el descontento social. Aclarada una senda responsable, aunque sea muy dilatada en el tiempo, se debe usar todo el arsenal de nuestra reputación y diplomacia e ingenio para gastar el buen nombre que tenemos en evitar o al menos minimizar un incremento en los costos para financiar el déficit. Finalmente, como el tema está de moda, resaltamos que el Banco de la República debe seguir haciendo su labor independiente. Entre esa labor está usar medidas contracíclicas como la política monetaria expansiva y, en casos excepcionales, implementar otras políticas disponibles. De hecho, varios de nosotros hemos reclamado menos timidez del banco en varias coyunturas, pero no se debe financiar consistentemente el déficit fiscal con emisión monetaria. Cálculos de mi colega David Pérez sugieren que si en vez de haber aumentado su deuda, Colombia hubiera financiado el déficit fiscal desde el 91 con emisión monetaria, la inflación hubiera superado el 100% en por lo menos 2 años. Eso, por supuesto, se traduce en pérdida de bienestar para los colombianos, especialmente los más pobres. Para recapitular, tres mensajes. Primero, el esfuerzo tiene que orientarse hacia un pacto fiscal más justo, base de la legitimidad, concentrando por ahora cualquier acción inicial en pedir solidaridad entre los privilegiados de los privilegiados. Esos son los individuos más ricos entre los ricos, las empresas beneficiadas con exenciones costosas e injustificadas, las actividades económicas que causan costos sociales y los rubros de gasto público superfluo. Segundo, cualquier esfuerzo requiere diálogo no solo con los partidos y el Congreso, como es obvio, sino con los actores movilizados en las calles. No conviene, ni es estratégico, ni construye confianza, ni restablece el tejido y la tranquilidad social tomar medidas unilaterales por más buenas intenciones o bien encaminadas. Y finalmente, un esfuerzo fiscal es necesario. Si bien el arranque de algunas medidas se puede y se debe diluir en el tiempo. Esos son nuestros puntos principales, muchos en los que ustedes seguramente han pensado, muchos más fáciles dichos que hechos,
pero por lo menos les indican hacia dónde concentraríamos los esfuerzos. Muchas gracias por su tiempo nuevamente.